Recolección de la información. Recolectar los datos es el procedimiento que ejecutamos para reunir datos con un propósito específico, en este caso para solucionar algún problema. Para este procedimiento tenemos que tomar en cuenta las fuentes de donde se obtendrán los datos. Pueden ser personas, archivos, bases de datos, etc. También podemos tomar en cuenta dónde se localizan esas fuentes. En nuestro caso vamos a trabajar con una muestra seleccionada. Y posteriormente, ¿qué método vamos a utilizar para recolectar los datos? Y este método si es confiable o es válido. Y finalmente, una vez recolectados los datos, ¿qué tipo de análisis se ejecutarán? ¿Qué significa medir? La definición clásica nos dice que medir es asignar números, símbolos o valores a la variable de estudio. Pero la definición más utilizada en el ámbito social indica que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre una variable que se está estudiando. En este caso, el cuestionario se puede denominar como instrumento de medición. ¿Qué requisitos debe tener un instrumento de medición? Principalmente dos situaciones. Debe tener confiabilidad y debe tener validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados iguales. Y la validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que se pretende medir. En la validez también se tiene que comprobar la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento tiene un dominio específico de la información que se tiene. Por ejemplo, si se realiza un levantamiento epidemiológico sobre la salud oral y no se incluya los dientes o las piezas dentarias, entonces el instrumento tiene fallas en la validez de contenido. La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Ejemplo, se desea medir los factores que producen caries dental. Entonces medimos la frecuencia de consumo de productos cariogénicos. En este caso, el consumo de productos cariogénicos será el criterio. Y podemos observar que a mayor consumo de productos cariogénicos, mayor cantidad de caries. Cuanto más se relacionen los resultados del instrumento de medición con el criterio, la validez será mayor. Para obtener la validez de constructo se incluye tres etapas. 1. Sobre la base de la revisión de la literatura se establece la relación entre la variable medida por un instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría o hipótesis. 2. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones. Y finalmente, el 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo en una medición en particular. Por esa situación no es conveniente llevar a cabo tal validación, o sea, la de constructo, al menos que exista un marco teórico que contenga la variable de estudio en relación a otras variables. Cuanto más elaborada se encuentre la teoría y que además sustente la hipótesis, la validación del constructo nos indica que es un instrumento de medición bueno. Ahora, para la validación de un instrumento de medición,
se tiene que consultar con investigadores familiarizados con la variable y ellos seleccionan cada ítem bajo una cuidadosa evaluación, o sea, uno por uno. Estos expertos siempre van a tomar en cuenta lo que es el contenido, el criterio y el constructo. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Generalmente afecta la improvisación, o sea, cuando se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero y no han sido validados en nuestro contexto. Otra situación que puede afectar son los instrumentos inadecuados para la persona. También las condiciones en las que se aplica un instrumento de medición, como por ejemplo ruido o demasiada iluminación. Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos o fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre 0 y 1. Donde el coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y el coeficiente 1 representa un máximo nivel de confiabilidad. El alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la confiabilidad de un instrumento de medición. Bien, ahora vamos a determinar la confiabilidad de nuestro instrumento de medición. En este caso, el cuestionario relacionado con la salud oral. Tenemos 7 preguntas con sus respectivas respuestas. Vamos a utilizar el alfa de Cronbach, que es un indicador que utiliza coeficientes para determinar la confiabilidad del instrumento. El alfa de Cronbach tiene la siguiente fórmula. Veamos la fórmula. K significa el número de ítems que tenemos acá. Es lo mismo, K menos 1. Luego tenemos la sumatoria de BI, y el BI significa la varianza de cada ítem que tenemos que obtener con una fórmula. Sobre el BT, y el BT significa la varianza total. Es la sumatoria de todos los ítems ya y se obtiene con la fórmula de varianza. Vamos a reemplazar ahora la fórmula una vez que conocemos ya los significados de cada símbolo. K, el número de ítem, en este caso tenemos 7. Ahora, la varianza de cada ítem se obtiene de la siguiente manera. Para obtener la varianza utilizamos la fórmula igual y escribimos var, que quiere decir varianza de población. Agregamos el paréntesis y señalamos o vamos a marcar todos los números que tienen que ser incluidos en la fórmula. Cerramos paréntesis y enter. Ya tenemos la varianza de la pregunta 1, 0, 3. Ahora, como ya tenemos activada la fórmula, lo único que hacemos es jalar o arrastrar hasta completar las varianzas de las 7 preguntas. Listo, ya tenemos las varianzas de las 7 preguntas. Ahora, vamos a obtener la varianza total. La varianza total se obtiene con la sumatoria de todos los ítems. Primeramente vamos a sumar todas las preguntas con esta fórmula, sumatoria, y vemos que ya están incluidos todas las preguntas. Entonces, enter. Y sabemos que es 10. Ahora incluimos las demás respuestas. Ya tenemos. De todas estas sumas
vamos a obtener la varianza total. Acá. Se obtiene de la siguiente manera. Igual, varianza, o sea, la varianza de población, abrimos paréntesis y marcamos qué valores entran a la fórmula. Cerramos la fórmula y Enter. Ya tenemos la varianza. Vamos a reducir decimales. Aquí tenemos la varianza total, es 6. Ahora, ya que tenemos todos los valores que necesitamos para reemplazar la fórmula, vamos a proceder con los ejercicios. El K ya tenemos, es 7. La sumatoria de la varianza de cada ítem no tenemos. Entonces vamos a ejecutar esa operación. Igual, suma, abrimos paréntesis y sumamos la varianza de cada ítem. Cerramos paréntesis y Enter. Ya tenemos la sumatoria de las varianzas o de la varianza de cada ítem. El siguiente valor que nos pide es la varianza total. Entonces vamos a obtener la varianza total, que es esto en realidad. La varianza total es 6,0. Listo. Ahora vamos a obtener el alfa de Cronbach. Y dice, el alfa de Cronbach es igual a K, que sería 7, dividido entre K menos 1. Nuevamente abrimos paréntesis y 7 menos 1. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis total. Todos estos símbolos representan a esta parte. Ahora, viene el por. Por, abrimos paréntesis, 1 menos la sumatoria de la varianza de cada ítem, que sería esto, dividido entre la varianza total, que sería este otro. Cerramos paréntesis y Enter. Y observamos que el alfa de Cronbach es 0,8. Podemos interpretar este valor con nuestra tablita de interpretaciones de confiabilidad. En este caso, este valor 0,8 indica que nuestro cuestionario o nuestro instrumento de medición tiene una confiabilidad entre buena y alta. Procedimiento para construir un instrumento de medición. Tenemos 12 fases para la elaboración de un instrumento de medición. Fase 1. En esta etapa se selecciona las variables de estudio, o sea, el lugar y a quienes se realizará la medición. Fase 2. Buscar otros instrumentos de medición que fueron utilizados y nos puede ser útil en nuestro estudio. Fase 3. Identificar variables que estén relacionados con nuestro estudio. Fase 4. Se tiene que tomar en cuenta 3 decisiones. La primera, si se utiliza un instrumento ya elaborado y adaptarlo a nuestro estudio. La segunda, si construimos uno nuevo de acuerdo a nuestro estudio. Y finalmente el 3, si será autoaplicado cara a cara o mediante Internet. Fase 5. Construir ítem y determinar los niveles de medición. Fase 6. Administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia. Fase 7. Revisar el instrumento para implementar cambios necesarios. Fase 8. Capacitar al personal que aplicarán el instrumento de medición. Fase 9. Conseguir permiso para la aplicación del instrumento de medición. Fase 10. Aplicar el instrumento de medición a los participantes del estudio. Fase 11. Codificarlos, insertarlos en una base de datos.
Y finalmente la fase 12, analizarlos. Tres cuestiones fundamentales tiene que tener un instrumento de medición: la operacionalización, la codificación y finalmente establecer los niveles de medición. La operacionalización consiste en convertir una variable teórica a un indicador medible. Y respecto a la codificación, se refiere el asignarle un valor numérico a las respuestas. Acá en el ejemplo de operacionalización de variables tenemos una tablita donde están dos variables: la variable cepillo dental y la variable frecuencia de cepillado dental. En la dimensión generalmente nos preguntamos qué de la variable. En este caso, en el qué de cepillo dental decimos que es un instrumento de limpieza dental. Y en los indicadores, ¿qué queremos saber del cepillo dental? En este caso queremos saber si tiene o no tiene cepillo dental. Por lo tanto, el indicador será posesión de un instrumento de limpieza dental. Y en el ítem ya formulamos la pregunta: ¿tiene cepillo dental? Y la respuesta será sí o no. Posteriormente, en la variable frecuencia de cepillado dental, en la dimensión ¿qué es frecuencia de cepillado dental? Respondemos como la actividad de limpieza. Y en los indicadores, ¿qué se quiere saber de frecuencia de cepillado dental? Queremos saber la cantidad de cepillados al día. Y en el ítem viene la pregunta y dice ¿cuántas veces se cepilla al día? Y nuestra respuesta sería una vez, dos veces, tres veces, más de tres veces o nunca. Tenemos el ejemplo de codificación. En la codificación, como dijimos, se da un valor a la variable. Por ejemplo, en la variable género, a cada categoría se le asigna un valor. En este caso, a la variable masculino le asignamos el 1 y a la variable femenino le asignamos el 2. Otro ejemplo de variable es la frecuencia de cepillado dental. En este caso, a los que se cepillan una vez le damos un código de 1, a los que se cepillan dos veces le damos el código de 2, a los que se cepillan tres veces el código de 3, a los que se cepillan más de tres veces el código 4 y a los que no se cepillan nunca el código 0. Ahora, ¿qué es el nivel de medición? Existen 4 niveles de medición: el nominal, el ordinal, el intervalar y el de razón. En el nominal, las categorías no tienen orden ni jerarquía. Por ejemplo, el masculino 1 y femenino 2. Puede ser que el femenino sea 1 y el masculino sea 2. En el ordinal, las categorías mantienen un orden de mayor a menor e indican jerarquía, como por ejemplo, el prestigio de los estudiantes. 3 será universitario, 2 será secundario, 1 será primario y 0 será personas sin estudio. El intervalar, además del orden y jerarquía, se establece intervalos iguales en la medición, como por ejemplo la edad, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 años. En este caso, el 0 no es real y es arbitrario, o sea, no tiene valor. Nivel de medición razón. Razón tiene orden y jerarquía, pero el 0 es real, como por ejemplo en salarios que percibe una persona, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400
de 400 a 500. En este caso, el 0 indica que la persona no percibe nada. Tipos de instrumentos de medición. Tenemos dos: el cuestionario y la escala de actitudes. Por ser más utilizado, nos enfocaremos más en el cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas respecto a uno o más variables a medir. Las escalas de actitudes, llamada también escala de Likert, es usada para medir actitudes y se basa en la creación de un conjunto de enunciados sobre los cuales el entrevistado debe mostrar sus niveles de acuerdo o desacuerdo. Tipos de preguntas del cuestionario. Existen preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son preguntas que están delimitadas, contienen opciones de respuestas previamente llenadas. Puede ser dicotómicas, que representan dos posibilidades de respuestas, como por ejemplo, usted tiene caries y la respuesta sería sí y no. O puede ser de varias opciones de respuestas, como por ejemplo, ¿cuántas caries tiene? Y la respuesta sería, no tengo caries, una caries, dos caries, tres caries, más de tres caries. Respecto a las preguntas abiertas, estas no están delimitadas. Las alternativas de respuestas pueden ser varias y variar de persona a persona. Por ejemplo, si pregunto ¿por qué tiene caries?, seguramente algunos responderán porque consumo productos cariogénicos y otros responderán que no se cepillan los dientes. Las ventajas y desventajas del cuestionario. Respecto a las ventajas en las preguntas cerradas, podemos decir que son fáciles de codificar, menor esfuerzo por parte del encuestado, requiere menos tiempo y son fáciles de comparar entre respuestas. Su desventaja principal es limitar las respuestas. Respecto a la ventaja de las preguntas abiertas, sería que proporciona información amplia. Y las desventajas están en relación con la codificación, porque las preguntas abiertas son difíciles de codificar y posteriormente también son difíciles en el análisis. ¿Qué preguntas obligatorias tiene que tener un cuestionario? Son muy importantes las preguntas demográficas, como género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política, barrio o zona donde vive y ocupación. Generalmente, en todo cuestionario tiene que tener estas preguntas. ¿Qué características tiene que tener las preguntas? Las preguntas deben ser claras, precisas y comprensibles para los encuestados. Debe ser breve. Debe formularse en vocabulario simple. No debe incomodar a la persona. La pregunta no debe inducir a la respuesta. No deben apoyarse en instituciones ni evidencias comprobadas. No elaborar preguntas de negación. Y finalmente, no preguntas racistas. Respecto al tamaño del cuestionario, no existe una regla, pero si el cuestionario es corto, se pierde información, y si resulta largo, llega a ser tedioso. Por lo tanto, los cuestionarios que duren más de 35 minutos son fastidiosos. ¿Cómo se codifican los cuestionarios con preguntas abiertas? Primeramente, seleccionar características, como por ejemplo, sexo, edades. En segundo lugar, se tiene que observar la frecuencia con que aparece cada respuesta en las preguntas. Tercero, tenemos que elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia. Cuarto, clasificar las respuestas elegidas en temas. Quinto,
darle un nombre o título a cada tema. Y finalmente el sexto, asignarle el código a cada patrón general de respuesta. ¿Cómo puede aplicarse un cuestionario? Hay dos maneras. La primera forma es autoadministrado y la segunda por entrevista, ya sea personal o telefónica. Cuando se aplica autoadministrado, significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes y no hay intermediarios, y las respuestas las marcan ellos y posteriormente devuelven. Respecto a la entrevista, puede ser personal, donde implica una persona calificada aplica el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas y el segundo responde. Cuando se tiene una población analfabeta con niveles educativos bajos o niños o personas ancianas, el método más conveniente de administración de un cuestionario es la entrevista, aunque existen algunos cuestionarios muy gráficos que usan escalas sencillas para las opciones de respuesta.